El millonario llegó a la tumba de su hijo, como hacía cada semana, pero se congeló al ver una escena que no tenía sentido. Una niña pobre, sucia de tierra, lloraba abrazada a la lápida del niño, como si aquella tumba fuera el único lugar seguro del mundo. Él no entendía quién era ella, ni por qué llamaba el nombre de su hijo con tanto dolor, pero una verdad avasalladora estaba a punto de revelarse e iba a conmocionar a todos. Antes de la historia, suscríbete a nuestro canal. Le damos vida a los recuerdos y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de toda una vida. Te voy a contar esta historia desde el principio. Te va a impresionar. Rodrigo Mendoza tenía todo lo que el dinero podía comprar. Multimillonario, dueño de empresas distribuidas por toda Argentina, mansión en Nordelta con vista al lago, autos importados de las marcas más exclusivas, respeto y admiración donde quiera que llegara. Sus negocios iban desde inversiones inmobiliarias hasta tecnología de punta. Era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, que daba entrevistas sobre el éxito y la determinación. Tenía todo, absolutamente todo, excepto lo único que realmente importaba, pero cada semana, sin falta, hacía lo mismo. Visitaba la tumba de su hijo Mateo en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Era un ritual sagrado que nada ni nadie podía interrumpir. Ni reuniones importantes, ni viajes de negocios, ni eventos sociales. Los viernes por la tarde, Rodrigo cancelaba todo y se dirigía al cementerio. Mateo había fallecido a los 10 años en un accidente de tránsito. 2 años habían pasado desde aquel día maldito, pero el dolor continuaba fresco, vivo, palpitante, como si hubiera sido ayer. La herida no cerraba. Nunca cerraría. Rodrigo nunca consiguió seguir adelante. No de verdad. Sonreía en las fotos, cerraba negocios millonarios, asistía a cenas de gala, pero por dentro estaba muerto. Era como un autómata cumpliendo funciones, un cascarón vacío de un hombre que alguna vez fue feliz. Su esposa actual, Valeria, siempre lo acompañaba en esas visitas al cementerio. Ella era su segunda esposa, una mujer elegante, de sociedad, que había entrado en su vida 1 año después de la muerte de Mateo. Valeria no decía nada durante las visitas, apenas se quedaba ahí de pie, un poco alejada, observando al marido conversar solo con una lápida de mármol italiano de Carrara. Ella nunca supo qué decir, nunca encontró las palabras adecuadas para consolar a un hombre que había perdido a su único hijo. Aquel viernes de junio, cuando llegaron al cementerio, el cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia. Rodrigo llevaba flores frescas, como siempre, rosas blancas, las favoritas de Mateo. Pero cuando doblaron la esquina del sendero que conducía a la tumba del niño, algo estaba diferente. Rodrigo se detuvo en seco y Valeria casi chocó contra él. Había una niña llorando sobre la tumba de Mateo, una niña pequeña, desconocida, completamente fuera de lugar en aquel cementerio elegante donde descansaban familias tradicionales de Buenos Aires. Rodrigo se quedó paralizado en medio del camino, conteniendo la respiración, sin poder creer lo que veían sus ojos. La niña era pequeña, no tendría más de 7 u 8 años, demasiado delgada, con ropas rasgadas y sucias de tierra y mugre. Los pies estaban descalzos, llenos de cortes y cicatrices. El cabello enmarañado, oscuro, caía sobre su rostro mientras lloraba bajito, con sollozos entrecortados, abrazada a la lápida de mármol como si fuera una almohada, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Valeria agarró el brazo de Rodrigo con fuerza, asustada. «Dios mío, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién es?», susurró mirando alrededor como si esperara que alguien apareciera para llevarse a la niña. Rodrigo no respondió. No podía. Estaba completamente concentrado en aquella escena imposible. Se acercó despacio, con pasos lentos, sin saber qué hacer, sin entender qué estaba pasando. Cuando la niña percibió que ya no estaba sola, levantó el rostro. Los ojos estaban rojos, completamente hinchados de tanto llorar. Eran ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven, ojos que conocían el abandono, el hambre, el miedo. «Perdón, señor», dijo ella con la voz fina, quebrada, temblando de pies a cabeza. «Ya me voy. No quería molestar». Se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con las manos sucias,
lista para salir corriendo. «Espera, espera». Rodrigo levantó la mano en un gesto que intentaba ser tranquilizador. «No hace falta que te vayas. No estás molestando a nadie. Solo dime, por favor, ¿por qué estás aquí?» La niña se quedó quieta, mirándolo con desconfianza, como un animal asustado, evaluando si podía confiar o no. Luego, limpió la nariz en la manga de la camisa rasgada, una camiseta que alguna vez había sido blanca, pero ahora era de un gris sucio. «Esta tumba es el único lugar donde nadie me dice que me vaya», respondió con una sinceridad desgarradora. «Aquí puedo estar tranquila. Aquí nadie me grita, nadie me pega, nadie me echa». Aquellas palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo directo al estómago. Se quedó sin aire por un momento. Miró a Valeria, que tenía la mano en la boca, los ojos bien abiertos, completamente conmocionada. ¿Cómo una niña llegaba a ese punto? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba la Defensoría de Menores, los servicios sociales, alguien que debía proteger a esta criatura? ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera viviendo en las calles, durmiendo en un cementerio, y nadie hiciera absolutamente nada? ¿Cómo podía la sociedad fallar tan miserablemente? «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo, agachándose despacio para quedar a la altura de ella, intentando no asustarla más. «Sofía», respondió la niña en voz baja. «Sofía», repitió Rodrigo como probando el nombre. «Es un nombre hermoso. Sofía, ¿vives aquí en el cementerio?» Ella movió la cabeza de un lado a otro. «No, señor. Vivo en la calle. Duermo donde puedo, a veces debajo de los puentes, a veces en las plazas, a veces aquí. Pero aquí es mejor. Aquí es más tranquilo. Nadie me echa, nadie grita, nadie me hace daño». Rodrigo sintió el corazón apretarse dentro del pecho, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. El dolor era físico. Valeria dio un paso hacia atrás, claramente incómoda con toda la situación. Él conocía perfectamente esa expresión en el rostro de su esposa. Era lástima mezclada con miedo e incomodidad. El miedo de quien no quiere involucrarse demasiado, de quien sabe que ayudar a alguien en situación de calle puede convertirse en un problema enorme, en un lío legal, en una responsabilidad que no estaba dispuesta a asumir. «¿Y por qué elegiste precisamente esta tumba?», preguntó Rodrigo, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que se le quebraba. «¿Por qué la tumba de este niño?». Sofía miró la lápida con un cariño extraño, profundo, genuino, como si estuviera mirando a un amigo querido, a alguien que significaba todo para ella. Pasó la mano pequeña y sucia por las letras grabadas en el mármol con una ternura que hizo que a Rodrigo se le formara un nudo en la garganta. «Porque Mateo me protegía», dijo ella simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. El mundo entero se detuvo en ese instante. El tiempo se congeló. Rodrigo sintió la sangre helarse en las venas. Su corazón dejó de latir por un segundo. Valeria abrió los ojos desmesuradamente, dando un paso hacia adelante sin poder contenerse. «¿Qué dijiste?», susurró Rodrigo, apenas capaz de formar las palabras. Su voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra persona. «Mateo», repitió Sofía, sonriendo levemente a través de las lágrimas. «Él era mi amigo, mi mejor amigo. Él me cuidaba cuando nadie más lo hacía. Cuando tenía comida la compartía conmigo. Cuando yo tenía frío me daba su campera. Cuando tenía miedo por las noches, él se quedaba cerca hasta que me dormía. Era bueno. Era muy, muy bueno». Rodrigo no conseguía procesar lo que estaba escuchando. Las palabras no tenían sentido. Mateo conocía a esta niña. Su hijo, su Mateo, había conocido a esta niña de la calle. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué nadie nunca había dicho nada? ¿Por qué él nunca supo? ¿Por qué Mateo nunca le contó? Miró a Valeria, que estaba completamente pálida, sin palabras, en shock total. «Sofía», dijo Rodrigo, la voz fallándole completamente ahora. «Sofía, ¿estás completamente segura de que era él? ¿Estás segura de que era Mateo?». La niña asintió con la cabeza con total convicción. «Sí, señor, estoy segura. Era él». Y entonces metió la mano en el bolsillo del pantalón sucio y rasgado, buscando algo con cuidado. Sacó un objeto doblado, amarillento por el tiempo y el clima. Era una foto vieja, muy vieja, arrugada,
con las esquinas dobladas, casi destruida por las inclemencias del tiempo, por la lluvia, por el sol, por haber sido guardada y doblada 1000 veces. La extendió hacia Rodrigo con las 2 manos, con muchísimo cuidado, como quien entrega el tesoro más preciado que posee. Rodrigo tomó la foto con manos temblorosas. La abrió despacio, con miedo de que se rompiera, y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Ahí estaba Mateo, su hijo, su pequeño Mateo, que no tendría más de 8 años en esa foto, sonriendo con aquella sonrisa enorme que iluminaba cualquier habitación. Y a su lado, abrazándolo con fuerza, estaba Sofía, que parecía aún más pequeña en la imagen, más delgada, pero sonriendo también. Los 2 niños estaban abrazados, felices, cómplices, como verdaderos hermanos. Rodrigo dio vuelta a la foto, con manos que no dejaban de temblar. En el reverso, escrito con letra infantil, claramente la letra de un niño que recién estaba aprendiendo a escribir, temblorosa y desigual. Estaba garabateado con lápiz azul. Papá, esta es mi hermana Sofía. Te quiero, Mateo. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. El suelo se movió debajo de sus pies. Valeria leyó por encima del hombro de él y dio un paso hacia atrás, la respiración acelerada, el rostro completamente desencajado. Rodrigo, ¿qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Él no sabía, no tenía la menor idea. Hermana. Mateo tenía una hermana. Una hermana. ¿Cómo? ¿De dónde había salido? ¿Por qué nunca supo nada? ¿Por qué nadie le dijo? ¿Por qué Mateo lo llamaba hermana? Nada tenía sentido. Absolutamente nada. Sofía comenzó a retroceder, asustada con la reacción de los 2 adultos. Perdón, señor, perdón. No quería causar problemas, me voy ya. Y antes de que Rodrigo pudiera decir cualquier cosa, antes de que pudiera reaccionar, ella salió corriendo entre las tumbas con una agilidad sorprendente, desapareciendo en la curva del cementerio como un fantasma. «¡Espera, Sofía, espera!», gritó Rodrigo, pero ya era tarde. La niña había desaparecido completamente. Valeria se giró hacia Rodrigo, los ojos llenos de confusión, miedo y rabia. «¿Qué fue eso, Rodrigo? ¿Qué diablos fue todo eso? ¿Quién es esa niña? ¿Por qué tiene una foto de Mateo?». Rodrigo no tenía respuesta. Ninguna respuesta. Solo se quedó ahí parado, sosteniendo la foto arrugada entre los dedos, mirando el rostro sonriente de su hijo muerto, intentando desesperadamente entender cómo todo aquello era posible. Aquella noche, Rodrigo apenas pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, sentado en su oficina en la mansión, mirando la foto una y otra vez bajo la luz del escritorio, como si al mirarla suficientes veces las respuestas fueran a aparecer mágicamente. Valeria estaba fría, distante, evitando hablar con él. Se había encerrado en la habitación de huéspedes y no quería saber nada del asunto. Ella claramente pensaba que todo aquello era una locura, que no valía la pena meterse en problemas, que esa niña seguramente era una mentirosa o una estafadora, que mejor olvidarse de todo el asunto. Pero Rodrigo no podía. No conseguía sacar a Sofía de su cabeza. No podía dejar de pensar en sus ojos tristes, en su cuerpo demasiado delgado, en sus pies descalzos llenos de heridas. No podía dejar de pensar en la foto, en las palabras escritas por su hijo. «Esta es mi hermana». ¿Qué había querido decir Mateo con eso? ¿Era literal o era solo la forma en que un niño expresaba cariño? En los días siguientes, Rodrigo comenzó a investigar. No podía quedarse de brazos cruzados. Contrató a los mejores investigadores privados de Buenos Aires, gente discreta pero eficiente. Les dio la foto, les dio el nombre de Sofía, les dio toda la información que tenía, que no era mucha. Les pidió que buscaran en hospitales, en registros de nacimiento, en hogares de niños, en escuelas, en cualquier lugar donde pudiera haber información. Y poco a poco, como piezas de un rompecabezas macabro, la verdad comenzó a revelarse. Los investigadores descubrieron registros de nacimiento. Sofía había nacido efectivamente 9 años atrás en un hospital público de la zona sur de Buenos Aires, y la madre registrada en el certificado de nacimiento era Cecilia Vega de Mendoza, la ex esposa de Rodrigo, la madre de Mateo. Rodrigo sintió que el piso se abría debajo de él cuando leyó ese informe. Cecilia, su ex mujer. Sofía era hija de Cecilia.
Pero no era su hija. Él nunca había sabido de ningún embarazo después del divorcio, y los tiempos no coincidían. Los investigadores siguieron profundizando. Cecilia había tenido una aventura extramatrimonial mientras todavía estaban casados. Se había quedado embarazada del amante, y cuando se dio cuenta, entró en pánico total. No podía admitir el embarazo sin admitir la infidelidad. No podía explicar cómo estaba embarazada si Rodrigo estaba viajando constantemente por negocios, así que escondió todo. Usó ropa holgada, se alejó socialmente, mintió sobre su estado, y cuando llegó el momento, dio a luz en secreto, en un hospital público donde nadie la conociera, usando un nombre falso. Luego, entregó a la bebé a una pareja que no podía tener hijos, gente humilde que vivía en un barrio pobre. Les pagó para que se quedaran con la niña. No fue una adopción legal, fue un trato bajo la mesa. Dinero a cambio de silencio. Y Cecilia nunca más volvió a hablar del asunto. Siguió con su vida como si nada. Se divorció de Rodrigo un año después por diferencias irreconciliables. Se quedó con una fortuna en el acuerdo de divorcio y se volvió a casar rápidamente con Marcos Gutiérrez, un empresario del rubro gastronómico, un hombre con contactos y dinero, pero con fama de ser despiadado en los negocios. Pero Mateo había descubierto el secreto. Los investigadores encontraron mensajes viejos en una computadora que había pertenecido al niño. Mateo era increíblemente inteligente para su edad, curioso, observador. Había escuchado conversaciones, había visto documentos, había atado cabos, y cuando descubrió que tenía una hermanita viviendo en la pobreza, mientras él vivía en la abundancia, no pudo soportarlo. Comenzó a visitarla en secreto. Tomaba el colectivo hasta el barrio donde vivía Sofía. Llevaba comida, ropa, juguetes, dinero de su mesada. Le leía cuentos. Jugaba con ella. La hacía sentir querida. Y Sofía lo adoraba. Para ella, Mateo era un ángel. Era lo único bueno en una vida de carencias y maltratos, porque la familia adoptiva de Sofía no la trataba bien. La tenían como sirvienta. La hacían trabajar, limpiar, cocinar, la golpeaban si no obedecía, y Mateo lo sabía, lo veía, y sufría por ello. En sus mensajes privados, Mateo escribía que quería contarle a su papá, que quería pedirle a Rodrigo que salvara a Sofía, pero tenía miedo. Miedo de que su mamá se enojara, miedo de causar problemas, miedo de que le prohibieran volver a verla. Y entonces, 2 años atrás, algo terrible pasó. La familia adoptiva de Sofía falleció en un incendio en su casa. Sofía sobrevivió porque esa noche estaba durmiendo afuera, en el patio, donde la mandaban cuando se portaba mal. El sistema no la registró. No hubo investigación profunda. La niña simplemente desapareció entre las grietas del sistema. Nadie la buscó. Nadie preguntó por ella. Se convirtió en una más de los miles de niños invisibles que viven en las calles de las grandes ciudades. Y Mateo, de alguna forma, la encontró nuevamente. Siguió cuidándola. Ahora ella vivía en las calles, pero él iba a buscarla, le llevaba comida, le daba dinero, le prometía que la iba a salvar, que iba a encontrar la manera de darle un hogar. Pero no tuvo tiempo. El accidente ocurrió antes de que pudiera hacerlo, pero cuanto más investigaba Rodrigo, más cosas extrañas aparecían. Los investigadores descubrieron que los registros médicos de Mateo del día del accidente habían sido alterados. Información había sido borrada. Los informes del accidente estaban incompletos, llenos de inconsistencias. Y lo más perturbador, Cecilia había movido cantidades enormes de dinero en los meses anteriores y posteriores al fallecimiento de Mateo. Transferencias a cuentas en el exterior, pagos a personas no identificadas. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Entonces, las notas anónimas comenzaron a llegar. La primera fue deslizada debajo de la puerta de la mansión de Rodrigo una madrugada. Un sobre blanco sin remitente. Adentro, una hoja con letras recortadas de revistas como en las películas. Decía solamente, «El accidente no fue un accidente. Pregunta por Sofía». Valeria encontró la nota y entró en pánico total. «Rodrigo, esto es demasiado. Esto es peligroso. Tienes que parar».
Exigió que Rodrigo detuviera toda la investigación, que dejara el pasado donde estaba, que pensara en ellos, en su matrimonio, en su seguridad. ¿Y si quien sea que envió esto viene por nosotros? ¿Y si esto nos pone en peligro? Pero Rodrigo no podía parar. No después de leer esa nota, no después de descubrir que Mateo había muerto protegiendo a alguien, no hasta saber toda la verdad. Volvió al cementerio cada semana, a veces 2 o 3 veces por semana buscando a Sofía. Preguntó a los cuidadores, a la gente que vendía flores en la entrada, a los que limpiaban las tumbas. Algunos la habían visto. Sí, la nena esa que duerme por acá a veces, viene y va. Es como un fantasmita. Y finalmente, una tarde lluviosa de agosto, la encontró. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal y prepárate para este final emocionante. Ella estaba escondida detrás de un mausoleo antiguo, acurrucada, temblando de frío, abraza a sus propias rodillas, empapada por la lluvia. Cuando vio a Rodrigo, sus ojos se llenaron de terror y trató de correr, pero él fue más rápido. «Sofía, Sofía, por favor, no corras». La alcanzó y ella intentó zafarse, pero Rodrigo la sostuvo suavemente de los hombros. «Por favor, solo quiero ayudarte. Solo quiero hablar. No voy a lastimarte. Te lo prometo». «No puede ayudarme», gritó ella llorando desesperadamente, la voz quebrada. «Nadie puede. Déjeme ir». «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué dices eso? Porque ellos quieren atraparme. Y si lo hacen, me van a matar como mataron a Mateo». El mundo de Rodrigo se detuvo completamente. Sintió el suelo desaparecer debajo de sus pies. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como campanas. «¿Cómo que mataron a Mateo? ¿Qué estás diciendo?» Sofía sollozó, encogida, mojada, temblando. Ese día que Mateo murió, no fue un accidente, señor. Ellos lo hicieron a propósito. Rodrigo cayó de rodillas frente a ella, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. «¿Quién, Sofía? ¿Quién lo hizo? Por favor, tienes que decirme». Sofía lo miró con esos ojos enormes llenos de miedo. «El marido de la mamá de Mateo, el señor Marcos. Él me encontró ese día con Mateo. Estábamos en la plaza. Mateo me había llevado comida, y el señor Marcos llegó furioso. Le gritó a Mateo que yo era un problema, que yo iba a arruinarlo todo, que iba a destruir a la familia. Mateo le gritó que no me tocara, que yo era su hermana, que me iba a proteger». Sofía respiraba entrecortadamente, reviviendo el horror. Y entonces el señor Marcos agarró a Mateo del brazo y lo metió en el auto. Yo intenté seguirlos, pero el auto arrancó muy rápido, y horas después escuché en la tele que Mateo había muerto en un accidente. Pero yo sé que no fue un accidente. Yo sé que fue culpa de él. Y después unos hombres vinieron buscándome, hombres malos. Decían que me tenían que llevar, pero yo corrí, me escapé, y desde entonces vivo escondiéndome. El mundo de Rodrigo se derrumbó completamente. Todo tenía sentido ahora. La prisa de Cecilia por cerrar el caso, su insistencia en cremar el cuerpo rápidamente, los informes incompletos, las transferencias de dinero, todo fue para encubrir un asesinato. Su hijo no había muerto en un accidente, su hijo había sido asesinado, y Cecilia lo sabía. Cecilia lo había permitido, por dinero, por apariencias, por mantener su maldito secreto. Rodrigo abrazó a Sofía con fuerza, mientras ambos lloraban bajo la lluvia. «Te prometo que voy a protegerte. Te prometo que nadie te va a hacer daño. Te doy mi palabra». Sacó su teléfono y llamó a su abogado. «Necesito protección policial inmediata y necesito una orden de arresto. Ahora». Se llevó a Sofía a su casa esa misma noche. Valeria estaba horrorizada. «¿Qué estás haciendo, Rodrigo? ¿Trajiste a esa niña aquí? Nos vas a meter en problemas». «Es la hermana de mi hijo», dijo Rodrigo con una voz que no admitía discusión. «Y voy a protegerla cueste lo que cueste». Valeria lo miró con incredulidad y miedo. «Esto va a arruinarnos. Esto va a destruir todo lo que tenemos». «Entonces que se destruya», respondió Rodrigo, «porque sin la verdad no tengo nada de todas formas». Rodrigo estaba a punto de entregar todas las pruebas a la policía cuando recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. Era Cecilia. «Rodrigo, necesitamos hablar antes de que hagas algo estúpido. Tú no existes para mí», escupió él, las palabras llenas de veneno.
Ya no tienes nada que decirme. Sé que descubriste, sé que estás con Sofía, sé lo que esa mocosa te contó. La voz de Cecilia era fría, calculadora, sin un ápice de remordimiento. Y necesito que entiendas algo, Rodrigo. Aquello fue un error, sí, pero no podía dejar que destruyera mi vida. No podía dejar que arruinara todo lo que había construido. Sabías lo de nuestro hijo, dijo Rodrigo, la voz quebrada. Sabías que lo mataron y no hiciste nada. La culpa no fue mía, gritó Cecilia del otro lado de la línea, perdiendo la compostura. Fue Marcos. Yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Yo solo le dije que Sofía era un problema, que Mateo estaba obsesionado con ella. Yo no le dije que lo matara, pero lo dejaste hacer, respondió Rodrigo con una voz aterradoramente calmada. Sabías la verdad y lo encubriste. Pagaste para que cerraran el caso. Borraste evidencia. Eres tan culpable como él. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Entregar a mi marido? ¿Admitir que tenía una hija ilegítima? ¿Perder todo? ¿Mi posición social? ¿Mi dinero? ¿Todo por una mocosa de la calle? Era tu hija también, dijo Rodrigo. Y mataron a tu hijo por ella. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Hubo un silencio del otro lado. Luego Cecilia habló con voz amenazante. Si vas a la policía, Rodrigo, vas a arrepentirte. Tengo abogados, tengo contactos. Puedo hacer que esto se vuelva contra ti. Puedo decir que tú estás inventando todo esto, que estás loco de dolor, que esa niña es una oportunista. Puedo destruirte. Inténtalo, dijo Rodrigo, y colgó el teléfono. Al día siguiente, entregó todas las pruebas a la fiscalía. Testimonios, documentos, registros bancarios, mensajes, la foto, el testimonio de Sofía, todo. El caso explotó en los medios como una bomba. Multimillonario acusa a ex esposa de encubrir asesinato de su hijo. Escándalo en la alta sociedad. Empresaria involucrada en muerte de niño. Niña de la calle revela verdad sobre muerte de heredero Mendoza. Marcos fue arrestado en su oficina en pleno día laboral. Cecilia fue detenida en su casa de Pilar mientras tomaba champán con amigas. Ambos negaron todo, pero la evidencia era abrumadora. Los fiscales reabrieron el caso del accidente de Mateo. Encontraron más inconsistencias. Testigos que habían sido silenciados comenzaron a hablar. Alguien había visto el auto de Marcos siguiendo al taxi donde iba Mateo. Alguien había visto cómo el auto de Marcos embistió al taxi a propósito. Todo comenzó a salir a la luz. Mientras tanto, Valeria hizo las maletas y se fue. No pudo soportar el escándalo. No quería que su foto apareciera en los diarios. No quería ser parte del circo mediático. Esto no es lo que firmé cuando me casé contigo, Rodrigo. Yo no puedo vivir así. Entonces no vivas así, respondió Rodrigo sin mirarla. La puerta está abierta. Ella se fue esa misma noche y jamás volvió. Pero Rodrigo no estaba solo. Tenía a Sofía. La niña se quedó en la mansión, al principio aterrada de todo. No sabía cómo usar los cubiertos, no sabía cómo dormir en una cama. Se despertaba gritando en las noches, con pesadillas. Tenía miedo de que todo desapareciera, de que fuera un sueño. Pero Rodrigo estaba ahí, siempre. Le enseñaba, la consolaba, la abrazaba cuando lloraba. Esto es real, Sofía. Este es tu hogar ahora. Para siempre. Rodrigo inició el proceso de adopción oficial. Fue largo, increíblemente burocrático, emocionalmente agotador. Hubo audiencias, entrevistas con psicólogos, evaluaciones del hogar, pero Rodrigo no desistió ni un segundo. Contrató a los mejores abogados. Presentó todas las pruebas de que Sofía era efectivamente hermana biológica de Mateo por parte de madre. Demostró que podía darle un hogar estable, amoroso, seguro. Y finalmente, después de 8 meses de trámites, el juez golpeó el martillo en la sala y declaró: se aprueba la adopción. Sofía Mendoza es oficialmente hija de Rodrigo Mendoza. Los dos, Rodrigo y Sofía, lloraron abrazados en medio de la sala mientras los abogados aplaudían. Era oficial, era legal, era para siempre. Cecilia y Marcos fueron condenados. Marcos recibió 18 años de prisión por homicidio. Cecilia recibió 10 años por encubrimiento y complicidad. Ambos apelaron, pero las sentencias se mantuvieron. La justicia por una vez había funcionado. 6 meses después de la adopción,
Rodrigo y Sofía volvieron al cementerio, pero esta vez todo era diferente. Sofía ya no estaba sucia, ni hambrienta, ni asustada. Llevaba un vestido nuevo, zapatos que le quedaban perfectos, el cabello brillante y peinado, y sobre todo, sonreía. Sostenía la mano de Rodrigo con fuerza, con confianza, llevando un ramo grande de flores amarillas, las favoritas de Mateo. Se quedaron frente a la tumba en silencio por un largo rato. Luego Sofía puso las flores sobre la lápida y pasó la mano por las letras del nombre de su hermano con cariño. «Gracias, Mateo», susurró. «Gracias por cuidarme. Gracias por no olvidarme». Rodrigo puso una mano en el hombro de ella, las lágrimas corriendo libremente. «¿Sabes lo que pienso, papá?», dijo Sofía de repente, mirándolo con esos ojos ahora llenos de vida y esperanza. «¿Qué, mi amor?» «Pienso que Mateo me dio un hogar 2 veces. Una cuando me protegía en vida, trayéndome comida y haciéndome sentir querida. Y otra cuando te llevó hasta mí, incluso desde el cielo, para que me encontraras y me salvaras. Él sabía que tú me ibas a cuidar. Por eso escribió esa foto. Por eso la guardé todo este tiempo. Porque sabía que algún día te la iba a mostrar y tú ibas a entender». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló y abrazó a Sofía con toda la fuerza que tenía, sintiendo cómo el corazón roto que había cargado durante 2 años empezaba lentamente a sanar. «Tienes razón, mi amor. Mateo nos unió, y voy a honrar su memoria cuidándote, protegiéndote y amándote cada día de mi vida. Yo también te amo, papá», dijo Sofía, abrazándolo de vuelta. Se quedaron así, abrazados frente a la tumba, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar sobre el cementerio de la Recoleta. Y por primera vez desde la muerte de Mateo, Rodrigo sintió paz. Sintió que su hijo podía descansar ahora. Sintió que había cumplido la misión que Mateo no pudo completar: salvar a Sofía. Porque el amor verdadero no termina con la muerte. El amor verdadero trasciende el tiempo, el espacio, incluso la tumba. El amor verdadero encuentra la manera de proteger a los que ama, de guiar a los que quedaron atrás, de unir a las almas que deben estar juntas. Mateo lo había demostrado. Desde el cielo, había guiado a su padre hasta su hermana, y ahora ambos, unidos por el amor de un niño extraordinario, podían seguir adelante juntos. Meses después, Rodrigo estableció una fundación en nombre de Mateo para ayudar a niños en situación de calle. Sofía, ahora con 9 años, iba con él a las actividades de la fundación. Ella hablaba con los otros niños, los entendía de una manera que nadie más podía. Les daba esperanza. «Yo también viví en la calle», les decía. «Yo también pensé que nadie me quería, pero encontré una familia, y ustedes también la van a encontrar. No pierdan la esperanza». La historia de Rodrigo y Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza en todo el país. Aparecieron en programas de televisión, en entrevistas, en conferencias, pero no por la fama, sino para concientizar, para que la gente viera a los niños invisibles, para que la sociedad dejara de mirar para otro lado. «Hay miles de Sofías en las calles», decía Rodrigo en cada entrevista. «Niños olvidados, abandonados, invisibles, y cada uno de ellos merece una oportunidad. Cada uno de ellos merece amor». Y cada viernes, sin falta, Rodrigo y Sofía visitaban la tumba de Mateo. Llevaban flores frescas, se sentaban en el pasto al lado de la lápida y le contaban sobre su semana. Sofía le contaba sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre lo que estaba aprendiendo. Rodrigo le contaba sobre la fundación, sobre los niños que habían ayudado, sobre las vidas que habían cambiado. «Todo gracias a ti, hijo», decía siempre Rodrigo antes de irse. «Todo esto es gracias a ti. Descansa en paz, sabiendo que tu hermana está segura, amada y feliz. Cumpliste tu misión, Mateo. Cumpliste tu misión mejor de lo que nadie podría haberlo hecho». Y mientras se alejaban del cementerio, padre e hija tomados de la mano, el viento soplaba suavemente entre los árboles, moviendo las hojas, casi como si alguien estuviera susurrando una despedida, o tal vez un gracias, porque el amor verdadero nunca muere. Solo encuentra nuevos caminos para manifestarse. Y Mateo, desde donde quiera que estuviera, seguramente sonreía viendo a su familia unida por fin. Si esta historia te conmovió el corazón, suscríbete al canal,
Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un comentario contándonos de qué ciudad nos estás viendo y cuál fue la parte que más te emocionó. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero trasciende todo, incluso la muerte. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan un hermoso día.